Condroma. Aquí habíamos quedado. Infección, ok. Muy bien, vamos a continuar entonces con el tema de tumores óseos, lesiones óseas benignas, lesiones líticas benignas. Nos faltan algunas entidades por describir, entre ellas habíamos hablado previamente de varios tipos de lesiones líticas, el tumor de células gigantes, quiste óseo aneurismático, fibroma nosificante, displasia fibrosa. Ahora vamos a hablar de, habíamos hablado también del granuloma eosinófilo, ahora vamos a hablar de la infección llamada también osteomielitis. La osteomielitis es una entidad patológica que puede ocurrir a cualquier edad. Es una entidad bastante, a veces difícil de hacer el diagnóstico porque puede ocurrir de diferente presentación, puede ser lítica puramente, también puede tener cierto grado de formación de hueso, ¿no? Vamos a describir cómo ocurre, digamos, la infección en el hueso y para que más o menos tengamos una idea de cómo podríamos identificar las imágenes en rayos X. Bueno, entonces ocurre a cualquier edad, aunque existe un cierto pico de predilección entre los 12 y los 12 años. Sin embargo, pueden verse también infecciones en personas mayores, a los 30, 40 años, a cualquier edad. Existe diseminación, bueno, hay dos formas de que exista la osteomielitis. La osteomielitis, por definición, es una infección del hueso. Y para que ocurra eso, tiene que haber microorganismos productores de esta infección. Generalmente es de tipo bacteriano, aunque se han descrito también infecciones de tipo fungal, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos existe diseminación hematógena de un microorganismo, generalmente una bacteria. Pero también hay otra forma de la bueno, de la inoculación sería en este caso, por un trauma, por una fractura expuesta generalmente. Muchos traumatólogos dicen que cuando existe una fractura expuesta, ni bien existe una fractura expuesta, ya está considerado como una osteomielitis, ¿sí? Entonces, otra forma es por la inoculación directa por un trauma. Eh, la mayor localización de las infecciones son los huesos de las extremidades inferiores. En segundo lugar están las vértebras. En tercer lugar, las articulaciones sacroiliacas. Sin embargo, puede ocurrir en virtualmente cualquier hueso. También puede ocurrir en los huesos. En cuarto lugar, podríamos poner en los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito. El Staphylococcus aureus es el microorganismo aislado en la mayoría de los casos. Puede tener un aspecto radiológico muy variable, como habíamos dicho, puede ocurrir en cualquier hueso, puede no tener bordes esclerosos y puede asociarse o no a periostitis. Generalmente cuando existe la periostitis, es un tipo de periostitis, como habíamos hablado al principio, de aspecto benigno, es una periostitis gruesa y que luego se calcifica. Tiene un nombre, se llama involucro. Luego vamos a ver cuáles son las etapas de una infección ósea. Puede presentarse con derrame articular cuando la infección está localizada cerca a una articulación y también puede asociarse a edema de las partes blandas, pérdida de las interfaces grasas en las partes blandas. Cuando generalmente esto, cuando ya afecta, cuando ya la infección se sale del hueso, ocurre esto y ya puede ser visible incluso en la ecografía. Puede presentarse también con secuestro óseo, no siempre, pero cuando hay secuestro óseo,
hay que hacer diagnóstico diferencial con el granuloma eosinófilo y con el linfoma, y con el fibrosarcoma. Estos son los únicos, esta es pregunta de examen, son los únicos que pueden dar un secuestro óseo. ¿Y qué es el secuestro óseo? Ya lo habíamos dicho la anterior vez, vamos a repetirlo. Es la presencia de una isla de tejido óseo en una lesión lítica en un hueso. ¿Sí? Entonces, la presencia de un secuestro óseo, habíamos dicho que puede encontrarse en la infección, pero también en el granuloma eosinófilo, en el linfoma y en el fibrosarcoma. Bueno, eh, los primeros cambios son edema y pérdida de los planos grasos en las partes blandas. Si es que no es tratado, puede tender a volverse crónico, presentar secuestros, involucros, cloacas. Ahorita vamos a ver qué es el secuestro. Bueno, ya vimos qué es más o menos el secuestro, qué es el involucro y qué es la cloaca. En la radiografía es visible recién cuando existe afectación de 1 centímetro. Es decir, cuando la osteomielitis llega a producir erosión ósea o a destruir 1 centímetro de hueso, es cuando recién es visible en los rayos X, en una radiografía convencional. Antes de eso, puede no ser visible. En otras palabras, una radiografía simple de cualquier hueso que salga normal en una persona que tiene fiebre y dolor en una extremidad, no descarta totalmente la posibilidad de que haya una osteomielitis, ¿sí? La TAC, la tomografía, es muy superior a las radiografías para observar estos cambios en la erosión ósea, qué sé yo, en la formación de un secuestro, involucro. Y la resonancia magnética, aunque no es superior en observar los cambios óseos, es muy superior para observar el edema óseo. Al principio de la enfermedad de la osteomielitis existe edema de la médula ósea y este edema de la médula ósea no puede ser visible ni por rayos X ni por tomografía. Es solamente visible por resonancia magnética. Es por eso que la resonancia magnética es el de elección, es el método de elección para cuando se sospecha de una osteomielitis en etapas iniciales. Y obviamente para observar la afectación de partes blandas, la resonancia magnética también es muy superior a los otros estudios. La ecografía también puede tener algún papel, sobre todo cuando existe afectación de las partes blandas o cuando existe una cloaca, cuando existe ahorita vamos a ver qué es la cloaca, es una eh, rotura, digamos, de la corteza del hueso por donde sale el material purulento hacia el exterior. Bueno, antes de ver estos signos radiológicos, mejor veamos este dibujo, este gráfico. Vamos a con esto explicar cómo ocurre o cuáles son los estadios, digamos, de la osteomielitis. Empieza entonces llegando un microorganismo, generalmente una bacteria, al interior de la médula del hueso. Entonces, en el lugar de la infección empieza a proliferar las bacterias y empieza a formar una lesión lítica, a destruir estas trabeculaciones óseas y al mismo tiempo formar un tejido inflamatorio, vamos a llamarlo así, y posteriormente a la formación de eh, pus, a la formación de tejido purulento. En este estadio, si es que esto mide más de 1 centímetro, ya es visible en la radiografía. El periósteo todavía en este estadio inicial, está normal, está conservado, no hay ningún tipo de reacción. En el momento en que este absceso que ya se ha formado empieza a, ¿cómo se dice? Quiere extravasarse, quiere salirse, quiere exteriorizarse y se perfora la corteza del hueso, como en este caso, la salida del material purulento se la realiza hacia la región subperióstica y es donde el periósteo empieza a reaccionar y empieza a engrosarse, ¿no? Esta formación del absceso subperióstico lleva a la reacción al engrosamiento mismo del periósteo. Cuando ocurre esto, el riego sanguíneo en la parte medular está bloqueado y es por eso que
digamos, ya es inevitable la formación de un secuestro. Muchas veces un pedacito de hueso, fíjense que ha sido un pedacito de hueso, ha quedado aislado del resto del tejido óseo por esta banda, digamos, de tejido purulento, ¿no? Entonces, esto puede ser visible en una radiografía como una imagen radiopaca rodeada por una imagen radiolúcida. Después de que el secuestro ocurre, también puede haber una cloaca, la formación de un trayecto fistuloso hacia el exterior, incluso de la piel de la persona, o a veces no siempre de la piel, sino al tejido blando. Y en estos casos ya en la ecografía, uno puede realizar una ecografía y ver una colección líquida que se comunica con el interior del hueso. Es donde ya fácilmente uno puede hacer el diagnóstico, ¿no? Fíjense cómo aquí esta parte que es el absceso superióstico se ha calcificado, ¿sí? Pueden ver cómo de ser pus, de ser pus localizada a nivel superióstica, se ha vuelto hueso a nivel superióstico. Y esta formación de hueso superióstico se llama involucro, ¿sí? Y se puede ver claramente en las radiografías como imágenes burdas de formación de hueso alrededor del lugar donde ha sido el inicio, digamos, de la osteomielitis, ¿sí? Entonces, vamos a ver estas imágenes. Esta, por ejemplo, bueno, al principio, entonces, un signo muy temprano en la radiografía. A veces solo piden radiografía al principio. Entonces, un signo muy temprano es ver una osteopenia local, ver un lugar en el que, bueno, hay un lugar donde la densidad está disminuida, no se ve muy claro, pareciera una imagen lítica, ¿no? Entonces, ese es un signo muy temprano, ver una osteopenia local. Ya cuando uno ve la erosión del endostio, fíjense que acá el grosor de la corteza del hueso se haya francamente reducido. Entonces, esta compresión al endostio y reducción del grosor de la corteza ósea también es otro signo de una osteomielitis. La pérdida del tejido trabecular, uno puede ver las trabéculas óseas en las radiografías cuando se acerca. Entonces, cuando hay pérdida del tejido trabecular, también es otro signo, y la posición de tejido óseo nuevo. Fíjense que aquí podemos ver un pequeño secuestro, está como que queriéndose ver un pequeño secuestro en el interior de esa imagen lítica. Muchas veces no existe el secuestro solo ocurre en un 40-50% de las ocasiones, en el restante no ocurre el secuestro, y cuando existe una imagen lítica, por ejemplo, esta es una persona relativamente joven que ha de llegar a los 20 años aproximadamente, ya fusionó las fisis. Aquí se puede ver una lesión lítica en la tibia. Es una persona que tiene dolor, ¿no? La infección, la osteomielitis siempre produce dolor, ¿no? Casi nadie cursa esta enfermedad sin dolor. Además del dolor, pues uno puede ver que también tiene fiebre, impotencia funcional en algunas ocasiones. Y cuando hay una imagen lítica en este tipo de personas, de entrada uno tiene que pedir una resonancia magnética para descartar la posibilidad de una osteomielitis, ¿no? Entonces, en la resonancia magnética, fíjense cómo se ve la imagen. Esta es una secuencia en STIR con FATSAT, con saturación grasa. La grasa se ve negra, en otras palabras, en la resonancia magnética en este corte. Es un corte coronal y podemos ver cómo hay un gran edema medular. Fíjense cómo toda esta, unos 2 centímetros alrededor de esta imagen lítica existe edema. Es una imagen hiperintensa de la médula ósea, es un edema medular masivo. Eso te está diciendo que es una inflamación, ¿verdad? Y si se le pone contraste, también puede verse un realce alrededor de la lesión. Otra imagen en radiografía, fíjense, este es un niño, tiene las fisis todavía ahí. Hay una imagen lítica en la epífisis. Generalmente son lesiones metafisiarias, pero también pueden ser epifisiares, incluso pueden ser diafisiares. Por eso que la localización en la osteomielitis no es muy importante, porque puede ser en cualquier lugar. Fíjense la radiografía, podemos ver una imagen lítica en este fémur, cerca al cóndilo lateral, y en la resonancia magnética, la misma imagen lítica en un corte coronal podemos ver, fíjense el edema masivo, el edema medular, intensamente hiperintenso.
eh, la región que rodea a esta lesión medular, sí. Incluso podemos ver cierto realce en las partes blandas adyacentes, lo que nos está hablando ya de una infección, que la infección está, digamos, queriendo extenderse a las partes blandas. Esto ya es, así se ve cuando ya hay una cronicidad, ¿no? Se vuelve crónico. Fíjense que todo el hueso es una radiografía, ¿no? En proyección lateral y en proyección AP de la pierna. Podemos ver cómo hay un cráter, vamos a decir así, hay una lesión destructiva del tercio medio de la tibia, con una franca destrucción de la corteza y probablemente una exteriorización de esta imagen, de esta lesión, perdón, y alrededor hay una imagen muy densa, fíjense, formativa de hueso. El hueso reacciona ante una agresión y empieza a formar nuevo hueso. Es por eso que se ve esta imagen, digamos, radiopaca. Fíjense el involucro que hay en esta región. Hay una parte donde se puede ver el periósteo sumamente engrosado, formando nuevo hueso. Eso es lo que se llama el involucro. Y todos estos huequitos podrían denominarse cloacas. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora otra entidad que no es tan infrecuente, que se llama quiste óseo solitario, que es diferente al quiste óseo aneurismático que habíamos visto antes. Algunos le llaman a este quiste también quiste óseo unicameral. Creo que en algunos lugares, en algunos países es más llamado, más denominado quiste óseo unicameral. Es la única lesión ósea que siempre está localizada a nivel central. Es por eso que para hacer el diagnóstico del quiste óseo solitario, uno tiene que fijarse que tenga localización central. Si no, aunque no, eh, si hay una lesión que no está localizada a nivel central, uno puede descartar el quiste óseo solitario de su lista de diagnósticos. Y también es un tipo de lesión que, al contrario de las otras lesiones, no ocurre alrededor de la rodilla. Generalmente ocurre en los 3/4, en el fémur y en el húmero proximales. También puede ocurrir en el calcáneo, en cuyo hueso tiene un aspecto típico, tiene un aspecto triangular o de un corazón, algunos le llaman. No duelen a menos de que exista fractura, lo cual es un tipo de presentación frecuente. O sea que frecuentemente vienen a consultar debido a que se cayeron o se golpearon y se fracturaron. Son personas jóvenes menores a 30 años. Entonces son personas que se han caído o han hecho algún movimiento y que eh, y que les duele mucho, ¿no? Probablemente se han fracturado y uno dice, ¿cómo que con ese movimiento, con esa caída, con pequeña caída ya se fracturó? Tiene que haber algo en ese hueso, ¿verdad? Entonces muchas veces el quiste óseo solitario se presenta como una fractura patológica en una persona joven de 20, 25, 15, 20 años. Entonces, patológicamente es una colección líquida, cero sanguinolenta, o sea, una cavidad llena de líquido y sangre en el interior de la medular del hueso. Y aparentemente es un defecto en la formación del tejido óseo. Patológicamente está rodeada de una cápsula aparentemente fibrosa y que con los años tiende a curar, ¿no? Es por eso que se encuentra en personas menores a 30 años. Cuando ya llegan digamos, a más de 30 años, este quiste óseo solitario tiende a resolverse, a curarse y a desaparecer. Esta es una imagen típica, cómo llega una persona, ¿no? Es una lesión lítica, fíjense, ¿no? Y que es central y que pues se fracturó. Esta persona se cayó y se fracturó el húmero. Podemos ver una fractura patológica en un terreno donde hay una lesión lítica, ¿no? Muchas veces dicen que es un quiste óseo unicameral, pero a veces en la imagen pareciera que tuviera varias cámaras o varios lóculos, digamos, pero estos simplemente son restos, digamos, de tejido óseo. Entonces, bueno, siempre hay que darse cuenta que son personas jóvenes. Fíjense cómo aquí se ve la fisis de este hueso. Es probablemente una persona que no ha llegado ni a los 12 años y se puede ver una lesión lítica en esa delocalización central.
Muy bien, otros ejemplos. Fíjense, hay lesiones que son más extensas. Este es un niño también o una persona, digamos un adolescente que tal vez ya está llegando a la adultez. Hay una lesión lítica grande, muy extensa. Podría fracturarse fácilmente si existe algún trauma en esta región. En el calcáneo, tiene una forma típicamente de un triángulo o de un corazón, algunos le llaman. Eh, Esta es la localización típica de un quiste óseo unicameral en el calcáneo. En la tomografía se puede ver la lesión. Y el diagnóstico diferencial, a veces muy difícil de hacerlo, es con un lipoma intraóseo. Este es un ejemplo de un lipoma intraóseo. Eh, la clave, bueno, a veces es difícil verlo, de diferenciar uno del otro, pero la clave para hacer el diagnóstico de que este es un lipoma es ver esta calcificación central que parece, para acabar, digamos, para confundir más, parece un secuestro óseo, pero no es un secuestro óseo, sino es una calcificación central en el interior de un lipoma óseo. En este caso, esta calcificación eh, central, que es la característica de un lipoma en el calcáneo. Muy bien, vamos a eh, identificar ahora otra entidad patológica que es el condroblastoma. Este tumor, a veces, digamos, no lo menciono mucho en el capítulo de lesiones líticas porque es relativamente infrecuente, no es tan frecuente que ocurra, sin embargo, es una de las lesiones más fáciles de identificar. ¿Por qué es una de las lesiones más fáciles de identificar? Es debido a su localización, que es únicamente epifisiaria, ¿sí? Ocurre en menores de 30 años y frecuentemente se asocia a dolor. El 40% de los condroblastomas presenta calcificaciones de aspecto puntiforme. Es por esto que a veces se puede confundir con el encondroma, ¿sí? El condroblastoma. Pero la localización es lo que a uno le hace, digamos, llamar la atención para que uno dé el diagnóstico de condroblastoma. Es una de las lesiones típicamente epifisiarias, ¿sí? ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial en lesiones líticas que se localizan en las epífisis? Uno, con la infección que habíamos dicho que puede localizarse en cualquier lugar y puede tener cualquier forma. El condroblastoma, que es el que estamos hablando ahora, el tumor de células gigantes, pero habíamos dicho que el tumor de células gigantes tiene 4 características, en la anterior clase habíamos visto que tiene 4 características típicas y que uno tendría que seguir esas 4 características en forma, digamos, automática para decir si esto es o no un tumor de células gigantes. Y también hacer diagnóstico diferencial con la geoda, ¿no? La geoda es un llamado también quiste subcondral, es una lesión lítica que aparece en algunas entidades como la pseudogota, en la artritis reumatoide y en la enfermedad por enfermedad degenerativa articular o artrosis también se llama, y también puede verse en algunos casos en necrosis avascular. Entonces, es una forma también, digamos, de hacer diagnóstico diferencial del condroblastoma. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos del condroblastoma. Una lesión lítica, si ustedes ven una lesión, bueno, aquí no se ve tan claro en esta radiografía, una lesión lítica muy pequeñita, pero la característica es que es una persona joven, debe tener 20 años, 18 años, fíjense, está funcionando sus fisis acá, sus fisis todavía son visibles, algo visibles, pero es una lesión epifisiaria íntegramente y que casi toca la superficie articular. Esto habíamos dicho que puede ser un diagnóstico diferencial con el tumor de células gigantes, pero bueno, hay otras características que uno tiene que diferenciarla del tumor de células gigantes, ¿no? Aquí hay otra imagen, igual en una persona con la epífisis todavía abierta. Es una lesión lítica, una lesión que llega a la epífisis de la tibia. Muy bien, vamos a hablar ahora del tumor pardo. Este tipo de tumor probablemente es más frecuente. Este sí probablemente lo van a ver más frecuentemente debido a que se relaciona con personas que tienen hiperparatiroidismo. Y generalmente esto por
insuficiencia renal crónica. Y pues en todos los lugares del mundo existen múltiples personas con insuficiencia renal crónica. Entonces, el tumor pardo se origina, es una masa que puede localizarse incluso en los tejidos blandos, pero frecuentemente se localiza en el interior del hueso. Tiene ese nombre de tumor pardo porque tiene una coloración medio parduzca debido a que existe una lesión lítica en el interior del hueso en el que existe formación, resorción em, de tejido óseo y em, formación, aumento de la vascularidad y digamos, vamos a decir así, destrucción de la médula ósea. Eso debido a que existe disminución de los niveles de calcemia. Eso debido a la excreción del calcio por el sistema urinario, la excreción del calcio, y la consiguiente hipocalcemia que lleva al aumento de la función de la hormona, de la paratormona, de la paratiroidea. Eso lleva a que se aumente la actividad osteoclástica de los huesos, y al haber eso existen zonas en las que pueden haber masas formativas de resorción de tejido óseo. Generalmente es histológicamente parecido. Si uno hace una biopsia, por ejemplo, de un tumor pardo, es muy parecido al tumor de células gigantes. Y si no se, a este paciente, si no, bueno, obviamente el paciente te va a decir que generalmente te va a decir, soy un paciente que tengo insuficiencia renal, ¿no? Entonces, al saber que uno tiene insuficiencia renal, pues le va a tomar los niveles de hormona paratiroidea y los niveles de calcemia para darse cuenta que está disminuida la calcemia y aumentada la hormona, la paratormona, ¿no? Entonces, si no se toma esto, podría confundirse, ¿no? Con un tumor de células gigantes. Se le hace una biopsia y si no se le toma esto, uno puede decir, este es un tumor de células gigantes y errar en el diagnóstico. Generalmente está visible ya habíamos dicho, en el hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica por hipocalcemia. El hiperparatiroidismo el hiperparatiroidismo, el tumor pardo, tiene múltiples apariencias en general. Al principio es lítico, no por la resorción ósea, pero con el tiempo puede curarse y ser blástico, más bien empezar a formar hueso, y finalmente puede desaparecer. Para hacer el diagnóstico debe existir otros datos de rayos X. Para hacer el diagnóstico uno tiene que primero sospechar porque se debe tratar de una persona que tiene insuficiencia renal, luego tomarse los niveles de calcemia y de hormona paratiroidea, y luego de eso confirmarlo con radiografías. Uno debe tomar radiografías no del lugar donde existe el tumor en sí, sino de otros lugares donde uno puede documentar que existe reabsorción subperióstica. Y esos lugares son el borde radial de las falanges medias de las manos y en el extremo distal de las clavículas, así como en la cara medial de la tibia y en las articulaciones sacroiliacas. En todas estas regiones que he mencionado existe la reabsorción subperióstica, cuando existe un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un tumor pardo. Así se ve un tumor pardo. Es una imagen lítica puramente y puede ocurrir en cualquier hueso. Una lesión lítica en el fémur, una lesión lítica en la clavícula. Esto no se relaciona para nada con la edad, puesto que pueden haber insuficiencia renal en personas jóvenes como en la mayoría, creo que son personas adultas. Fíjense, cuando uno ve estas imágenes y esta persona le dice, bueno, yo tengo insuficiencia renal crónica y me ha salido un bulto acá y me está doliendo la clavícula o me está doliendo el fémur, la rodilla, y le toman la radiografía y ven una imagen lítica, ¿no? En esta rodilla o en esta clavícula o en cualquier hueso, y uno sospecha que tiene insuficiencia renal crónica o ya está documentado que tiene insuficiencia renal crónica, le dicen, vamos a tomarle ahora otras radiografías de las manos, aunque no le duelan, no, pero no me duele, no importa, vamos a tomarle radiografías de las manos, ¿no? Uno va a ver esta imagen, por ejemplo, que es una reabsorción subperióstica. Fíjense lo adelgazado que está este borde
lo erosionado que está este borde de la falange media. Es típico este borde de la falange media, o también puede ocurrir en las otras falanges, pero generalmente ocurre primero en las falanges medias, ¿no? Fíjense, ¿cómo sabemos que esta persona es insuficiente renal? Aparte, fíjense cómo está calcificado, cómo están calcificadas las arterias, por ejemplo, aquí las arterias digitales, ¿no? Se ven calcificaciones. Esto ya te está hablando de una insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Muy bien. Y si queremos tomar más radiografías, le podemos decir, bueno, vamos a tomar unas radiografías de las clavículas también, ¿no? Empiezan a reabsorberse, como a comerse, vamos a decir así, los extremos distales de las clavículas, como en este caso, o en este, fíjense cómo se está comiendo. Debería de llegar un poquito más hasta acá la clavícula. En otros casos es mucho más extenso y llega hasta casi hasta el tercio medio de la clavícula, a perderse la clavícula, ¿no? Es un signo de insuficiencia renal crónica eh, eh, y preparativismo secundario. Bueno, aquí vamos a concluir entonces el tema de lesiones líticas benignas del hueso, y la siguiente clase vamos a entrar a artritis y va a ser la penúltima. La última va a ser la clase de trauma musculoesquelético. ¿Sí? Muchas gracias entonces.